Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. Mi querido hijo, ¿cuál era esa pregunta? Me preguntaste por qué maté a tus padres, ¿verdad? La respuesta es simple. Aquellos que son demasiado progresistas no deberían vivir mucho. Tus padres interfirieron en los intereses de otra persona, por lo que fueron marcados para ser eliminados. No preguntes quién ordenó el asesinato, porque yo tampoco lo recuerdo, pero si mi mente todavía funciona correctamente, creo que tú y Bison ya deberían haberlo matado. Así es como funciona el mundo. Hoy tú eres el perpetrador. ¿Quién sabe? Mañana podrías convertirte en la víctima. Gracias por responder. Ahora suelta el rehén o irás a la cárcel. Fadel habló con voz tranquila. Tenía una pistola en la mano, igual que Bison, que acababa de entrar a la fiesta y también apretó el agarre de su arma. Definitivamente iba a dispararle a Lily. Habían jurado no dejarla escapar nunca. No tenían intención de matarla, pero alguien como Lily merecía enfrentarse a la justicia en prisión. Fadel, Bison, bajen las armas, gritó el capitán Chris para detenerlos. Estaba preocupado por la reina que tenía retenida a Lily. Lady Pailin era una persona importante. Si algo le sucediera, sería un desastre para todos ellos. Fadel y Bison ni siquiera consideraron bajar las armas. Lily miró al capitán Chris y sonrió con desdén. Ustedes, los policías, son muy lentos y tontos. Deben haber cometido un error al aliarse con ellos. Lily presionó el cañón de su arma contra la sien de Lady Pailin. La situación había llegado a un punto crítico. El capitán Chris estaba empapado en sudor mientras evaluaba la situación y consideraba sus opciones. Fadel inclinó su arma, metió una bala para recargar y se preparó para disparar. Su largo dedo se ciñó sobre el gatillo. Era un momento tenso, un enfrentamiento entre él y Lily. Bison no actuó porque vio que Fadel estaba a punto de hacer su movimiento. Lily sonrió con el aire de suficiencia, concentrándose solo en Fadel. Se escondió detrás del rehén. Confiaba en que la policía no se atrevería a hacerle nada. Si Fadel disparaba, la bala podría alcanzar también al rehén. Fadel, tonto Fadel, si fallas tendrás más consecuencias, dijo el capitán Chris con voz temblorosa. Quería suplicarle a Fadel que mantuviera la calma, pero por desgracia, Fadel no le estaba prestando ninguna atención. Su dedo se movió listo para apretar el gatillo, pero entonces Fadel detuvo el disparo, porque notó que un pequeño punto rojo apareció en la sien de su ex madre adoptiva. Por más que deseaba que atraparan a Lily, parecía que alguien no estaba de acuerdo con esa idea. La muerte sería el castigo, y ese alguien estaba claramente harto de la situación actual. Fadel bajó el arma. Bison parpadeó para concentrarse en el momento entre la vida y la muerte de su ex madre adoptiva. Una sola bala atravesó la sien de Lily, dando en el blanco con precisión como si hubiera sido apuntada directamente. Todo sucedió tan rápido que incluso Lily, la única que recibió el disparo, no tuvo el tiempo de reaccionar. El arma con la que había apuntado a la rehén se le cayó de la mano y luego su cuerpo se desplomó. La policía se apresuró a intervenir para controlar la situación. El capitán Chris levantó su arma hacia la dirección de donde provenía la bala, pero no encontró nada. Fadel cerró los ojos con calma mientras Bison se acercaba a él, maldiciendo enojado.